Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. El tema del mensaje en esta mañana, un modelo de oración. Acción de gracias. Un modelo de oración, acción de gracias. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Nos dice así la palabra del Señor: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Ese verso 15 queda para el próximo domingo. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta oración que nosotros vemos en estos pasajes bíblicos, que es una continuación de lo que vimos el domingo pasado, esta oración constituye un modelo de oración a seguir para todos los creyentes. Al igual que las oraciones que vemos en el apóstol Pablo y vemos en las Escrituras, nuestras oraciones deben de incluir tanto lo que es la alabanza, que es la acción de gracias, como las peticiones. Pablo escribió a los filipenses, pues les dijo a los filipenses: por nada estén afanosos, sino sean mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. En Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1, el apóstol Pablo también exhortó a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Más adelante, también en esta carta a los Colosenses, el capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo dijo: perseveren en la oración, velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Amén. Pablo daba gracias sin cesar en sus oraciones. Eso nosotros lo vemos también en otros pasajes bíblicos. Y menos de ahí tampoco se espera de nosotros como cristianos. El dar gracias a Dios en medio de nuestras oraciones no debe de ser algo que falte en nuestro tiempo delante del Señor. Muchas veces dar gracias a Dios es desechado a un segundo plano en las oraciones del pueblo cristiano con demasiada frecuencia, lamentablemente. Nuestra actitud al acercarnos delante de Dios nos recuerda un pasaje bíblico que vamos a decir ciertamente con cierta jocosidad que nosotros encontramos en Proverbios capítulo 30, verso 15, donde las hijas de las sanguijuelas, dice allá, que la actitud de ellas solamente es dame, 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 dame. Y muchas veces nosotros somos prontos también para pedir muchas cosas a Dios, y somos lentos para dar gracias a Dios. Nosotros esperamos que Dios responda a nuestras oraciones porque eso es lo que suele hacer, y olvidamos que solamente es por gracia que nosotros recibimos todo de Él, todo del Señor. En muchos pasajes de las Escrituras nosotros encontramos la importancia de dar gracias. Por ejemplo, y si usted tiene algo ahí donde anotar, pues sería bueno que usted se lo lleve, porque así no escaparía a ser de ese grupo de personas o escaparía a ser parte de ese grupo de personas que no tienen por costumbre dar gracias al Señor. El Salmo 50:14 nos dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Pero también el Salmo 107, verso 22 y 21, verso 21 y 22 dice: que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Pero también Efesios capítulo 5, verso 20 nos dice: den siempre gracias por
todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Pero Colosenses también 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Mis hermanos, la gratitud debe de impregnar nuestra conversación, nuestros cantos, nuestras oraciones. Debemos de ser personas agradecidas. Apocalipsis capítulo 7, verso 11 al 12 nos dice que los ángeles dan gracias al Señor. Dice allí, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En contraste con esos pasajes bíblicos que yo les he presentado, la Biblia enseña que la ingratitud, ¿qué es ser ingrato? Alguien que no da gracia, ¿verdad? La ingratitud caracteriza al impío. El impío por naturaleza es una persona ingrata. Una acusación que nosotros vemos que el apóstol Pablo levanta en su carta a los romanos cuando le dice, haciendo referencia a los incrédulos, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Eso está en Romanos 1:21. Los malvados se caracterizan por no dar gracias. Las escrituras a nosotros nos enseñan a dar gracias a Dios por muchos motivos. Nosotros debemos de darle gracias a Dios, por ejemplo, por su cercanía. Como nosotros leímos al inicio en el Salmo 75:1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cercano está tu nombre. Pero también el apóstol Pablo da gracias al Señor por esa oportunidad que Dios le dio a él de servirle. Cuando él escribió a Primera de Timoteo, a esa carta, Primera de Timoteo 2:12 al 13. También el apóstol dio gracias por el crecimiento espiritual de otros, como vemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Es decir, tenemos infinidad, si se pudiera decir así, de pasajes bíblicos que nos llevan a nosotros a ser personas agradecidas, a dar gracias de igual forma como lo vemos en las Escrituras. El mayor motivo para nosotros ser agradecidos como cristianos es precisamente la obra de Cristo que ha hecho en nuestros corazones. Es esa garantía que nosotros tenemos de vida eterna. Ese también es el tema que nosotros podemos ver precisamente en esta carta a los Colosenses, en estos versos 12, 13 y 14. Pablo aquí está resumiendo esta doctrina de la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, en 3 grandes verdades. Y en esas 3 grandes verdades que nosotros vemos en estos versos estaremos basando el tema o las divisiones de este mensaje en esta mañana. Primera verdad, la encontramos en el verso 12, la herencia. Verso 12, ¿lo puede leer conmigo de nuevo? Dice así, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, ¿qué cosa? De los santos en la luz. Aquí, mis hermanos, comienza el apóstol resaltando el aspecto personal y el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios al estar unidos a Él. Antes de nosotros como cristianos recibir la salvación, nosotros estábamos alejados de Dios y Dios era nuestro juez. Nosotros estábamos bajo condenación por haber violado sus leyes justas y santas. Pero en el momento en el que Él, por la gracia de Dios, por la gracia de Él, nosotros pusimos nuestra mirada, nuestra confianza en Él, Dios dejó de ser nuestro juez para convertirse en ¿qué cosa? En nuestro Padre. Es una verdad que siempre nosotros tenemos que defender a capa y espada en esta sociedad.
¿Por qué? Porque la gente piensa que porque fuimos todos creados por Dios, Dios es Padre de todos. Y todos son hijos de Dios. Pero eso es mentira. La Biblia nos dice acá que esto precisamente ocurrió en el momento en que nosotros fuimos salvados. Dios nos adoptó como hijos suyos. Y al adoptarnos como hijos suyos, también dice acá que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Ese término capacitado, que solamente es utilizado en el original griego, en este pasaje bíblico y en 2 de Corintios 3:6, significa adiestrar, facultar, autorizar, habilitar. Todo eso lo ha hecho Dios. ¿Y qué nosotros podemos aprender de esto? Que nosotros no somos aptos en nuestra propia fuerza. Que nosotros no tenemos la capacidad para ser ni siquiera cristianos. Dios nos ha capacitado mediante la obra consumada de Cristo. Antes de que Dios nos salvara por su gracia, nosotros éramos incapaces de recibir nuestra herencia. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos bajo el dominio del mundo, bajo el dominio de Satanás, bajo ese malvado gobernante que se llama Satanás. Estábamos bajo el dominio de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Estábamos sin Cristo, sin identidad, sin pacto, sin esperanza, sin Dios. Así es que vive el que no conoce al Señor, y así estábamos nosotros. Nuestra mente estaba envanecida, nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Estábamos apartados de la vida de Dios, éramos ignorantes, estábamos endurecidos en nuestro corazón, éramos insensibles, éramos inmorales, impuros, llenos de codicia. Usted sabe lo único que nosotros éramos capaces de recibir en esa condición de parte de Dios: su justa ira. Esa es la condición del mundo, esa es la condición del que no conoce a Dios. Es bueno entender eso para que la gente no diga, pero ¿cómo es que un Dios de amor va a permitir que una persona se pierda por la eternidad en el infierno? Por esa condición. Por esa condición. Y eso era lo único que nosotros íbamos a recibir si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Amén. Por su gracia, dice acá, Dios ha capacitado a los incapaces. Usted y yo éramos incapaces a fin de recibir esa herencia. Esa herencia es un término que se utiliza, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando la nación de Israel fue liberada de Egipto, ya estaban en el desierto preparándose para entrar a la tierra prometida, y Dios le dio órdenes a Moisés de que repartiera la tierra que habrían de recibir luego de que entraran a ese terreno, y que real y efectivamente cumplió, no Moisés porque él murió antes, sino Josué, su sucesor. Entonces está hablando acerca de esa herencia, y esa herencia tiene que ver con un aspecto que nosotros vamos también a recibir, un aspecto que vamos a recibir también en el futuro. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Bueno, lo vamos a recibir precisamente en el estado eterno, en el siglo venidero, porque vamos a morar en esta tierra, una tierra renovada, ya no limitada ni siquiera por el calor ni por el frío. Aquí tenemos calor, en otras partes del mundo hay frío ahora. No va a estar limitada por el calor, por el frío, por el cansancio físico, ni siquiera por las enfermedades. Y allí es que nosotros vamos a estar morando con el Señor. Esa herencia corresponde a esa vida eterna, como dijo Jesús en Mateo 19:29, que no hay persona que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre que no reciba 100 veces más y heredar la vida eterna. Eso fue lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte también, que afirmó allí en el Sermón del Monte, Mateo 5:5, que los creyentes heredarían la tierra. Ese aspecto futuro, mis hermanos, que nosotros vamos a heredar.
Imagínese usted una tierra, no sé si usted ha ido a un campo precioso donde abunda el buen aire, buenos animales, todo bien bonito. Eso es lo que vamos a heredar duplicado, porque no va a estar limitado al pecado que habita en nosotros, no va a estar limitado también al pecado que ha contaminado esta creación de Dios. Amén. Y por último, nosotros vamos a heredar todas las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuándo recibiremos esa promesa? Pues ese término que nosotros vemos acá, donde dice nos ha capacitado, nos dice que ya nosotros hemos recibido esas promesas. Ya nosotros tenemos esas promesas en nuestras manos. Está bien que no le estamos disfrutando, pero son nuestras. Son nuestras ahora. Eso fue lo que el Señor dijo. Tenemos vida eterna ahora, no mañana cuando muramos. Es ahora que estamos disfrutando de eso, con batallas, con peleas, con luchas, con angustias, con necesidades. Pero ahora hemos comenzado a disfrutar de esas bendiciones. Claro está que se manifestará en un futuro no muy lejano. Claro está, en su mayor expresión lo veremos. Pero ahora somos partícipes de ese avance, si se puede decir así, de ese avance, de esa herencia que recibiremos junto a los santos en la luz, como termina de decir el apóstol en este verso. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Santo es una palabra que nosotros hemos mencionado aquí en otras ocasiones. Santos viene de un término griego que significa estar separado. Y entonces, precisamente está hablando de esas personas que han sido separados del mundo. A esas personas que han sido apartadas para Dios. La herencia solamente le pertenece a esas personas. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Estas bendiciones no están disponibles para aquellos que son injustos, para aquellos que son inmorales, para aquellos que son idólatras, para los adúlteros, para los afeminados, para los homosexuales. No está disponible para ellos. Porque hay que ser santo, hay que estar apartados para Dios. Amén. Y por esa razón nosotros somos llamados a ser santos, a ser apartados. Pero también dice que somos santos ¿en qué cosa? ¿De los santos en qué cosa? En la luz. En la Biblia, esa palabra, la luz, representa dos cosas. Desde el punto de vista intelectual, representa la verdad, como dice el Salmo 119, 130. Desde el punto de vista moral, representa la pureza. Amén. Entonces, nosotros como santos, somos personas que nos hemos convertido de las tinieblas pecaminosas a la luz de justicia. Amén. A lo puro. Así es que somos llamados a ser, mis hermanos. Dios en su gracia nos ha dado la garantía de esa herencia. Esa herencia que hemos recibido a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un adelanto, morando en nuestros corazones, de esa herencia futura. Se trata de un hecho objetivo que no depende de nuestros sentimientos siquiera. Hay personas que un día se levantan deprimidos y dicen, ay, ya no tengo nada de lo que Dios me dio. No depende ni siquiera de los sentimientos, sino de las promesas, de la palabra que Dios nos ha dado, esa palabra de gracia. Y por esa razón nosotros podemos tener confianza y entendimiento de que esa herencia es nuestra, que Él nos la ha dado. No porque la merezcamos, no porque la merezcamos ahora, no porque la mereceremos después. Nunca en nosotros ha habido nada que gane algún mérito para heredar esas bendiciones, que nos haga ganar algún mérito delante de Dios para heredar esas bendiciones. Todo es por gracia, y así debemos de vivir esta vida agradecidos. Así que tenemos
esa herencia, ¿verdad? Claro está, tenemos que estar apartados, tenemos que vivir consagrados a Dios, sabiendo que, como dice la palabra, ninguna persona que ande en pecado, pues, o en pecados repetitivos, claro está, va a heredar esas cosas. Entonces nosotros en ese aspecto debemos consagrarnos a Dios, buscar su rostro, a ver, trabajar con nuestra vida, hacer esa parte humana, para que así el Señor nos guarde hasta el día de Cristo, hasta el día final. Y heredemos esas bendiciones, esa herencia eterna. Eso es lo primero. Lo segundo, dice el verso 13, la primera parte, y este es un segundo motivo para dar gracias a Dios. Dice el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Un segundo motivo para dar gracias es nuestra liberación espiritual. Dios nos sacó, nos libró del reino de Satanás y nos trajo hacia Él. Ese suceso ocurrió precisamente en el nuevo nacimiento. En el momento en que nosotros nos arrepentimos y creímos, en el momento en que el Señor dio convicción de pecado a nuestros corazones, en el momento en que nacimos de nuevo, en ese momento nosotros fuimos librados del poder de las tinieblas. En nosotros existe la capacidad de vencer al enemigo en esta tierra. Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, los creyentes no necesitan ser liberados del poder del pecado y de Satanás, sino que lo que necesitan es conducirse como quienes ya han sido liberados. Esa es la diferencia, mis hermanos. Por esa razón siempre es lógico poner en duda que una persona que constantemente anda en pecado, y dice que es cristiano, hay que poner en duda de que esa persona es real y efectivamente es cristiana. Cuando un cristiano viene a Cristo, Dios hace una obra completa en su corazón. No quiere decir que en un momento dado se descuide y caiga en pecado. No quiere decir eso. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos afirmando que una persona que constantemente está en lo mismo, usted no ve cambio, usted no ve avance en su vida, pues esa persona todavía no ha sido librada del dominio de las tinieblas y por lo tanto no ha conocido al Señor. No lo ha conocido. Esa es lo hermoso que nosotros tenemos, que el Señor nos ha rescatado de allí, que nosotros existe la capacidad, nos ha dado su Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a su palabra, podemos conducirnos en santidad, podemos vivir consagrados a Él, podemos ser personas viviendo en la luz. Se puede en esta tierra. Se puede por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor habitando en nuestros corazones. Cuando usted ve que alguien se hace llamar cristiano y vive una vida que no es acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra, constantemente vive en pecado, lamentablemente esa persona se está engañando a ella misma y está engañando al pueblo, pero no va para parte. El que conoce lo que Dios ha revelado en su palabra sabe que esa persona no ha nacido de nuevo. Por medio de su muerte y la resurrección de Cristo, Jesús aplastó a Satanás y nos libró del reino de las tinieblas. Amén. Por eso también creemos que ningún cristiano puede ser poseído por demonios, jamás, imposible. Eso entraría en contradicción lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces eso es lo segundo, hemos sido liberados, hemos recibido liberación. Pero Pablo sigue con la lista de bendiciones que despertaron ese agradecimiento, ¿verdad? Ese agradecimiento hacia el Señor. Y hay un tercer motivo por el cual él da gracias al Señor. Ese tercer motivo nosotros lo encontramos ahí en la última parte del verso 13, donde quedamos, y el verso 14 completo. Dice así: y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
Amén. ¿Cuál es el tercer motivo por el cual Pablo da gracias al Señor? Ese que nos ha trasladado, nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Ese término trasladó significa remover o cambiar y se utilizaba en el mundo antiguo para referirse al desplazamiento de un pueblo conquistado o a un nuevo territorio. Entonces el verbo aquí habla de nuestro total traslado del dominio de las tinieblas satánicas a la gloriosa luz del reino de Cristo. Ahora ese término reino abarca mucho más que el futuro reino de Cristo. Y tampoco se refiere al simple gobierno de Dios sobre su creación, porque Dios gobierna toda su creación, sea lo animado o lo inanimado, sea el hombre o sea las criaturas. Cuando habla del reino acá está hablando de algo diferente a ese gobierno que Dios tiene sobre su creación. Está hablando acerca de una realidad actual en la cual nosotros hemos venido a formar parte. El reino a que está haciendo referencia acá este pasaje bíblico consiste en esa relación única que tenemos las personas con Dios a través de Jesucristo. Es a eso que está haciendo referencia. Un reino, en su acepción más simple, es un grupo de personas bajo el gobierno de un rey. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos a través de la historia. Todavía hay algunos reinos que funcionan. Entonces, cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, cuando nosotros fuimos convertidos, cuando el Señor transformó nuestro corazón, dice la palabra que nosotros hemos venido a ser ciudadanos del reino de Cristo. Amén. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Hemos sido trasladados, como dice esta porción, al reino de su Hijo amado. Aunque Cristo todavía no reina de manera física aquí en la tierra, no significa que no sea rey. Por ejemplo, cuando Pilato le preguntó a Jesús, eso está en Mateo 27:11. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ven acá, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dijo? Tú lo dices, exactamente. Tú lo dices. Tú lo has dicho. Entonces, Él reina en la eternidad. Él está allá. Dice la palabra que cuando Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y está allá reinando. Con ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Ese cuerpo que todavía llevará, no sé si por toda la eternidad, llevará esas marcas que muestran el gran sacrificio que Él hizo para que nosotros pudiéramos heredar esa bendición. Sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado también abierto. Eso fue lo que le dijo a Tomás cuando dijo Tomás, si yo no veo y meto mi mano ahí en su mano, yo no voy a creer. Y se le apareció a la siguiente semana y dice, Tomás, mira, para que tú veas que un espíritu no tiene esto que tú ves ahora. Y lo único que Tomás pudo decir, no sé si usted ha leído esa porción, Señor mío y Dios mío. Nosotros creemos que Cristo resucitó en un cuerpo físico, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tiene limitaciones del tiempo ni del espacio y que así gobierna por toda la eternidad allá en el cielo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad que se deriva de esa pertenencia que nosotros hemos recibido al reino de Cristo. Como ciudadanos de su reino, nosotros debemos de representar al Rey de manera digna aquí en la tierra. Nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y precisamente por esa razón el apóstol Pablo amonestó a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, verso 12 de nuestras Biblias, Primera Tesalonicenses dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Es una invitación también para nosotros. Aún la persecución que padecía la iglesia en el siglo I indicaba
Indicaba precisamente que eran considerados dignos de su reino por el cual ellos estaban sufriendo. Como dice 2 de Tesalonicenses 1:5. El autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 28, nos recuerda, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, oiga bien, se lo repito de nuevo, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hebreos 12, 28. Claro está que antes de ser aceptados a ese reino, nosotros necesitábamos redención. Nosotros necesitábamos el perdón de los pecados. Y ese término redención es una de las palabras más gloriosas que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Esa palabra describe un bendito aspecto de la obra de Cristo por nosotros. Redención es un término que significa liberar mediante el pago de un rescate. Liberar mediante el pago de un rescate. Eso es lo que significa ese término, redención. Y era utilizado ese término en la antigüedad para referirse a la liberación de los esclavos del cautiverio. La liberación de los esclavos del cautiverio. Y ese término se utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento para referirse a la libertad que nos dio Cristo de la esclavitud del pecado. Amén. De la esclavitud del pecado, como por ejemplo Efesios 1:7, Primera de Corintios 1:30, Romanos 3:24 nos habla acerca de eso. Y así como Él nos redimió, Él nos compró con su sangre, eso también trae como resultado, como dice acá, esta sección, el verso 14, la última parte, ¿cómo dice? ¿Qué trae como resultado cuando Él nos redimió? El perdón de los pecados. Mis hermanos, debido a que Cristo nos redimió, Dios ha enviado lejos nuestros pecados y nunca más se hallarán. Amén. Por eso nosotros podemos venir delante de Él y orar confiadamente, ¿verdad? Porque Él nos ha dado perdón de todos nuestros pecados. Perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo que dice el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente, es decir, el oriente celeste del occidente, el oeste, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como está de lejos el este del oeste, así alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Pero también Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una manera gráfica de nosotros ver esa obra gloriosa que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, visto esto, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de tener motivos más que suficientes por los cuales dar gracias al Señor. La muerte de Cristo por nosotros pagó el precio de nuestra redención. Una muerte trágica, fea, vergonzosa, pero Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y sobre esa base Dios perdonó nuestros pecados, nos concedió una herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué más usted puede pedirle al Señor? ¿Qué otra cosa usted pudiera pedirle al Señor? Y esas verdades maravillosas, mis hermanos, deberían de suscitar en nosotros un agradecimiento continuo a Dios, tal como Pablo lo manifestó en esta oración. Y al meditar en todo lo que hizo por nosotros, ¿cómo podemos hacer menos que orar para ser llenos del conocimiento de su voluntad?
como vimos ahí en el verso 10 el domingo pasado. Hermanos, es un privilegio que el Señor nos ha dado. Considerémoslo así y tomemos acciones ciertas para que nuestra vida sea una vida digna de imitar por otros, una vida digna de esos privilegios que Él nos ha dado. Alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que nuestra vida diaria sea una vida de agradecimiento a Dios por esa obra que Él está haciendo. Que dice la palabra que Él será fiel en terminarla. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Ahora bien, si usted todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, si usted todavía no ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, si todavía Él no está gobernando su vida, permítame decirle que usted todavía está bajo el justo juicio de Dios. Ya Dios para usted no es ese Padre amoroso que les hemos mencionado en esta mañana, sino un juez justo que en un momento dado va a descargar toda su ira sobre usted. Usted entonces necesita venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, confesar sus pecados, reconocer que ha vivido su vida como mejor le ha parecido y que necesita entonces esa guianza divina, que necesita ese perdón de pecados para así entonces recibir los beneficios de esta herencia, los beneficios de este traslado, los beneficios de esta perseverancia en sus caminos. Cualquiera que sea su condición, usted tiene que tomar ahora una decisión. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Oremos al Padre.